Hola a todos, de vuelta a Cine o Nada, muertos del calor, pero agobiados y asqueados, pero a lo que nos respecta nos da igual, porque hablamos de Tokyo Vice. Esta miniserie que obviamente llega de Michael Mann, el creador de Miami Vice, tanto serie como luego película, una de las más, bueno, iba a decir series más míticas, pero no llegó a ser tan mítica como de cara a un público masivo. En Estados Unidos sí, aquí en Europa no tanto, pero no deja de ser una serie muy icónica sobre los policías encubiertos en la ciudad de Miami, ¿no? Y entonces sobre cómo iba a desarrollarse una de las primeras series masivas que luego obviamente daría pie a toda una serie que ya venían de antes, pero toda una serie de películas que comúnmente conocemos como pelis de polis, ¿no? Pues múltiples películas de múltiples géneros y que a la gente le ha gustado mucho y que a día de hoy sigue gustando y seguimos teniendo series sobre policías, más serias, válgame la redundancia, menos serias, pero al fin y al cabo toda una escuela y llega a esta Tokyo Vice, donde Michael Mann solamente dirige el primer capítulo y el resto es productor ejecutivo. Lo digo desde ya, está en HBO Max, lleva ya 2 meses estrenada, o sea que como siempre llego tarde, ya sabéis. Pero os digo desde ya, a mí me ha encantado, me parece una genialidad, me parece un acierto total. ¿Qué nos cuenta Tokyo Vice así en resumidas cuentas? Y sin entrar, obviamente, en spoilers ni nada de eso. Nos cuenta, bueno, está basada en el libro homónimo de Jack Adelstein, Tokyo Vice. Nos cuenta pues la llegada a Tokio de un periodista estadounidense que fue el primero en ser periodista en un periódico japonés. Y entonces su vida un poco, su llegada a Tokio, ¿no? De cómo aprueba el examen, cómo se postula para ser el periodista de este periódico y su vida posterior a ello. Es verdad que la miniserie, que es una miniserie, no recoge toda la ¿no? totalidad de su oficio, de su obra, tal, porque es imposible. Habría que hacer una serie de varias temporadas. Pero es verdad que explica muy bien. Explica muy bien sobre cómo él, quizás suene un poco demasiado fuerte, se encargó de la Yakuza. Porque obviamente no, pero fue de los que incitaron a la policía y a todos los departamentos de investigación, a los periodistas de los periódicos de Tokio, no de Japón, pero sobre todo de Tokio, claro, a preguntarse preguntas, ¿no? O sea, hay una frase muy icónica, que no es ni un spoiler, pero hay una frase muy icónica que le dice a un policía, a nuestro Jack Adelstein, ¿no? A nuestro protagonista, que es que en Tokio no hay asesinatos en Tokio. Y claro, él se queda preguntando y dice, pero bueno, como que no hay asesinatos en Tokio, lo hay en todos lados, ¿no? Y dice, no, en Tokio no hay asesinatos, dando a entender de que todo lo que es asesinato está relacionado de alguna manera que otra con la Yakuza y que es mejor no hacerse preguntas. Porque está demasiado transversalmente atravesada tiene la sociedad japonesa, ¿no? De Tokio y que es mejor pasar desapercibido y hacer noticias sobre un ladrón de bragas o un secuestrador o un autobús que se hunde, cualquier cosa que no sea asesinatos. Entonces Jack Adelstein se empieza a preocuparse por indagar sobre cómo que en Tokio no hay asesinatos cuando sí que los hay. Y entonces la serie nos cuenta un poco sobre eso, un recorrido suyo. La serie dura unos 2 años, digo, en la línea del tiempo, porque arranca con una escena y luego es todo un flashback largo hasta llegar a digamos, en el último capítulo llegar a encontrarse, no con la escena en sí, pero a encontrarse con ese tiempo, ¿no? A mí me ha gustado mucho y por varios motivos. Bueno, el primero obviamente es que al final es una serie cuyo argumento es algo muy curioso porque, claro, estamos hablando de alguien que fue pionero en algo, pionero en un asunto, en este caso en una profesión o en una investigación de la profesión, ¿no? Porque, a ver, periodistas siempre los hubo, no es que sea el primer periodista, obviamente, pero fue el primer gaijin, ¿no? El primer periodista extranjero
en hacerse con, digamos, cierta reputación eh, dent- dentro del sector, podríamos decir, elitista. eh, Elitista porque tiene conexiones al final con la policía, ¿no? Con la Yakuza también. De los periodistas de Tokio, porque los periodistas, además en la serie lo dejan bien claro, es que los periodistas, a nadie le gustan los periodistas, ¿no? Ni a los policías, ni a los mafiosos, ni a nadie le gustan los periodistas. Entonces, todo esto bien hilado, bien narrado. La serie está muy bien contada, se ve fácil, no tiene ningún tipo de, no sé, narrativa extravagante que te haga perderse con múltiples flashbacks. No, es una estructura bastante clásica, muy simple. Se ve muy bien. Y lo que me ha gustado, que yo no me esperaba que iba a pasar eso, es que dan mucha importancia a las historias secundarias, a las narrativas, digamos, secundarias que pueda haber. Me ha gustado mucho de cómo han presentado a los personajes. Me parece que han cogido la esencia de los personajes y la han sabido demostrar. Los personajes tienen forma, ¿vale? Son en 3D, ¿vale? Cuando me refiero a eso, no me refiero a que tiene forma real, ¿no? Obviamente, estamos viendo una película, son personas reales que hacen de actores, ¿no? No es un dibujo animado ni es un videojuego de plataformas. Pero yo me refiero a que son personajes reales porque tienen profundidad, cuyos arcos narrativos están bastante bien. Se han molestado los creadores de la serie, los que se han adaptado el libro de Einstein, se han molestado en darles profundidad a esos personajes y que no parezcan un puro atrecho. No, ay, mira, este es Ken. Muy bien. Ken es un periodista que nos da igual su vida. No. Todos o casi todos los personajes, los que tienen peso obviamente en la historia, están muy bien dibujados, muy bien desarrollados y realmente cuando ves una miniserie o una serie, lo que hablamos a veces, ¿no? Que por ejemplo, cuántas veces hemos caído en esta auténtica estupidez en The Walking Dead, por ejemplo, cuando los personajes te dan igual porque no se han molestado en crearte ninguna empatía con ellos, los han explicado fatal y te dan igual. Pues aquí, en Tokyo Vice, realmente te va a interesar, os va a interesar, ver la vida de los personajes secundarios. Secundarios, digo secundarios que realmente son... Es que realmente es de esta serie que todos son protagonistas. No hay un... Tenemos un protagonista por excelencia, que es nuestro Jack Adelstein, nuestro periodista, pero también vamos a tener varios personajes que son secundarios al fin y al cabo, pero que también forman parte, que podríamos decir lo que son secundarios, pero que llegan a rozar a ser coprotagonistas. Entonces, realmente es interesante en esta serie verlos y es muy difícil de conseguir, así que yo desde aquí aplaudo esa apuesta porque, os repito, ¿cuántas veces hemos visto en películas, por suerte no tanto, porque claro, el metraje es como es y no se puede? Si alguien es capaz de conseguir un personaje que no te interese en una película, que sea totalmente aborrecible y que sea aburrido, hay que darle el premio porque es difícil conseguirlo, ¿eh? Pero bueno, ¿cuántas veces hemos visto series o que también miniseries es un grado? Si la película es muy difícil hacerlo, en la miniserie se puede, en la serie sí que se puede cagarla, con perdón, muy fácilmente. ¿Cuántas series nos hemos tenido que tragar donde hay personajes, uno o varios, que no nos interesan nada y encima hay capítulos enteros dedicados a ellos? Y yo os he puesto de ejemplo The Walking Dead, porque creo que es el ejemplo por excelencia de cómo hacerlo mal, ¿vale? De cómo hacerlo mal, de cómo meterte 14.000 personajes. ¿Qué provoca eso? Pues que de esos 14.000 te salen bien 3 contados, que encima son los que al final son los protagonistas, y los que son secundarios no le interesan a nadie. Entonces yo, de verdad, no se me rompe la cabeza. Entonces, este apartado, volvemos a Tokyo Vice. Creo que aquí lo han conseguido muy bien y creo que en ningún capítulo, aunque veas una historia, porque tenemos el Jack Adelstein, que es el protagonista, que es el periodista, luego el jefe de la policía, o sea, perdón, uno de los policías, otro de los policías, tenemos dos policías, nuestro periodista investigador
Y tenemos por otro lado la historia de los dos clanes Yakuza, son otros dos personajes, otros dos jefes de la Yakuza, de clanes distintos, y una chica que trabaja en un club, pues bueno, podríamos decirlo que es una chica de compañía. También vamos a tener su propio arco narrativo. Entonces, como veis, hay varios personajes distintos. Periodista, dos policías mafiosos, una chica que trabaja en un club nocturno. Y por otro lado, otro mafioso más que no va a ser un jefe. Que su historia va a estar entrelazada con el personaje de Jake Adelstein y con la chica, ¿vale? Entonces, que por cierto, voy a ver cómo se llamaban, porque o sea, es importante, pues estoy refiriéndome a chico, chica, mafioso, mafioso de turno. Y realmente es importante. Samantha, la chica la va a llamar Samantha, obviamente. El actor que da vida a nuestro Jack Adelstein, que no le conocía, pero por si os suena, es Ansel Elgort, ¿vale? A mí no metal. Y Katagiri va a ser nuestro jefe de la policía, o sea, uno de los policías. Y Sato, por ejemplo, es uno de los mafiosos, vamos a decirlo, de poca monta, que no los jefes, que serían de los distintos clanes. Y entonces todo esto, ¿no? Que veis que no es que sean muchos personajes, también os digo, es una miniserie. Tampoco me esperaba yo que iban a meter 25 personajes distintos, ¿no? Al final todo está equilibrado acorde al metraje que hay. No tiene sentido meter muchos personajes cuando tienes poco metraje, porque vas a lograr el efecto que te van a salir muchos personajes que no le van a importar al público porque no vas a ser capaz de venderlos bien. Entonces es un acierto increíble. Por otro lado, cosas que también me han gustado, al final es esa vida en un Tokio que es muy reticente a los extranjeros y se ve muy bien, ¿no? Cómo es el choque. No tanto un choque cultural, porque no se ahonda mucho en por qué, ¿no? Simplemente te lo enseñan, o sea, te lo muestran de cómo es la reacción, ¿no? De los japoneses a pues eso, al primer gaijin, ¿no? Al primer extranjero que además está en uno de los periódicos más importantes de Tokio de aquellos momentos. Se me ha olvidado decirlos, la franja, digamos, temporal es los años 90, que es cuando pasó toda la vida de Adelstein en Tokio, digamos, la gran mayoría de sus logros, ¿no? Y con esto voy a cerrar lo que me ha gustado, ¿vale? Y ahora os voy a decir una cosa que no me ha gustado tanto, que también la hay, por supuesto. Ninguna serie, película, miniserie, obra es perfecta, ¿vale? Y lo que no me ha gustado tanto, y bueno, lo diré, pero es algo subjetivo y lo entiendo, quizás me ha faltado ver cómo es realmente los negocios de la Yakuza, ¿no? Me hubiera gustado que se entrometiesen un poquito más en la vida interna de la Yakuza, pero entiendo que al final eso sería posible si, por ejemplo, Adelstein estuviera como agente encubierto, ¿no? Metido un poco más en ese mundo. Y él nunca llegó a estar dentro de la Yakuza, simplemente en contacto, ¿no? Para intercambio de información y esas cosas. Por eso digo que es algo subjetivo mío, porque a mí me hubiera gustado ver un poquito más, ¿no? De cómo es el interior de la Yakuza. Sí que es verdad que por la línea narrativa del personaje de Ishida, es el jefe del clan Ishida, y por la historia de Sato, del mafioso de poca monta, lo que dijimos, sí que se puede ver el día a día más o menos, ¿no? De lo que es Yakuza, de cómo recaudaba del dinero por la protección, de cómo se educaban unos a otros, ¿no? De los valores, pero me hubiera gustado meterse un poquito más. Eso es verdad, realmente es la única pega que yo le puedo poner a esta miniserie, porque el resto es algo magnífico. Así que lo vamos a dejar aquí. Os la recomiendo mucho. Se ve del tirón, porque claro, son 8 capítulos, me parece. Se ve del tirón. Es muy interesante. O sea, es algo que, bueno, que no se ve todos los días. Además, es algo histórico y encima basado en hechos reales. O sea, que es algo que existió de verdad. Más adornado o menos adornado. Al fin y al cabo, nos entendemos, ¿no? Que en una miniserie o en una película, por mucho que se adapte un libro o una novela, ¿no? O un informe judicial o tal,
no lo van a hacer de la manera más precisa posible, o van a eliminar cosas, se van a quedar con cosas que a lo mejor no son tan interesantes y los que sí lo van a desechar. En fin, mil cosas, pero Tokyo Vice en HBO Max es una miniserie, grandísima miniserie. Me ha gustado muchísimo, os la recomiendo mucho. A los que os gustan cosas, como digo yo, pelis de polis, os va a gustar. A los que os gustan cosas periodísticas de investigación, os va a gustar. A los que os gusta el mundo de la Yakuza o el mundo japonés, os va a gustar. El mundo del periodismo de investigación, del periodismo más policial, ¿no? Más entrometido en el crimen organizado, os va a gustar. Así que, de verdad, creo que os va a gustar a la gran mayoría de la gente que le deis una oportunidad. Me despido hasta aquí. También he visto Jurassic World Dominion, pero no lo voy a hablar de eso aquí. No sé si haré otro vídeo, ya veré. Y el próximo vídeo, que va a ser o bien Jurassic World o bien Misa de Medianoche, que ya me la estoy terminando. Muchísimas gracias a los que estáis suscribiéndoos, comentáis, a los que comentáis, recomendáis, comentáis cosas positivas, negativas, dais me gusta, dais no me gusta, criticáis, lo que sea. Mientras sea con respeto, bienvenidos. Como siempre, en el link tenéis mis redes sociales, nuestro canal de Telegram, donde podemos interactuar de una manera más liviana si queréis. Así que nada, un abrazo muy fuerte, un beso más fuerte aún. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.